Saludos. La Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de la Gerencia del Centro Histórico y la Biblioteca Pública Municipal, nos unimos para continuar con las tertulias del patrimonio de Arequipa. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar es la Fundación de Arequipa. Esto lo vamos a escuchar y tener conocimiento a través de las palabras del historiador Alejandro Málaga Núñez Ceballos. Él es exalumno del Colegio Peruano Alemán Maxule, bachiller y licenciado en Historia por la Universidad Nacional de San Agustín, paleógrafo y archivero de la Escuela Real de Archiveros de España, magíster en Historia Latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar, Sucre, máster en Historia de la Guerra Contemporánea por la Universidad Jaime I. Castellón, diploma en Estudios Avanzados por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, Maître de Conférence por la Universidad de Orleans y doctorando de la Universidad de Tarapacá, Arica. Es también docente de la Universidad Nacional de San Agustín, docente de la Maestría de Historia de la Universidad de Tarapacá, Arica, autor de 15 libros, coautor de 20, editor de 15 y 25 artículos de revistas de la especialidad. Su último artículo ha tratado sobre el crimen y castigo en la Ciudad de Blanca, criminalidad y represión en la Arequipa colonial del siglo XVI. En el libro El fenómeno criminológico y la política nacional en las regiones, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, editado en el 2019 en la ciudad de Lima. Su último libro editado ha sido Mujeres en la Historia del Surandino, con Surandino Ediciones en el 2019. Adicionalmente, Alejandro Málaga pertenece a las siguientes instituciones académicas: la Academia Peruana de Historia Eclesiástica, la Academia Peruana del Pisco, la Sociedad Geográfica de Lima, la Asociación de Historiadores Latinoamericanos Europeos, AILA, el Claustro Académico de la Universidad de Tarapacá. Luego de esta presentación, la conversación y lo demás va a continuar con el doctor Mario Rommel. Doctor Rommel, adelante con la entrevista con nuestro invitado del día de hoy. Gracias. Bueno, bien, estamos con el profesor Alejandro Málaga Núñez Ceballos, historiador arequipeño, profesor de Historia en la Universidad Nacional de San Agustín y autor de muchos trabajos de investigación que significan para la historiografía local y nacional verdaderos aportes para el estudio, conocimiento de la historia de Arequipa, ¿no? Uno de esos libros, lo muestro acá, titula Africanos en la Ciudad Blanca, ¿no? Entre otras publicaciones del profesor Alejandro Málaga Núñez Ceballos, a quien agradecemos por acompañarnos esta mañana en esta tertulia sobre el patrimonio de Arequipa, dedicada a la Fundación Española de la Ciudad Blanca. Alejandro, muy buenos días, gracias por tu compañía. Buenos días, Rommel, y mi agradecimiento por tomarme en cuenta para participar en tu prestigioso programa. A tus órdenes. Gracias, Alejandro. Bueno, en este primer bloque nos vamos a ocupar de conocer a través tuyo cómo así se funda la ciudad de Arequipa y sobre todo, ¿qué encontraron los españoles cuando llegaron a nuestra ciudad? Esta es una gran interrogante, porque muchas veces cuando celebramos el aniversario de Fundación Española, ¿no? Se cree, equivocadamente por supuesto, que antes de la llegada de los españoles no había, ¿no?, presencia en esta presencia de personas, de nativos, en este lugar del antiguo Tahuantinsuyo. Por eso, recurriendo a tu persona como historiador y como investigador, te pregunto, ¿qué había antes de la llegada de los españoles, ¿no? De hecho, me voy a permitir mencionar que hay algunos trabajos que tú conoces, por supuesto, de Guillermo Galdo Rodríguez, dedicados también a dar respuesta a este interrogante. Alejandro. Muy bien, gracias por la pregunta. En la época incaica, lo que actualmente era el territorio de Arequipa se denominó Contisuyu, en el cual habían infinidad de grupos étnicos que por el tiempo
prefiero no mencionarlos y focalizarme en el valle del río Chili. En la margen derecha vamos a encontrar a los Yanaguaras. En la parte alta de Caima hay un poblado, una aldea de Collahuas. En la margen izquierda, donde actualmente está la ciudad de Arequipa, pero donde está el primer barrio y el más antiguo de nuestra querida ciudad, estaban los Yarabayas. En la parte de Miraflores, San Antonio Abad de Miraflores, estaban los Chilques. Y para la zona de, por ejemplo, Huasacache, había otros grupos denominados chichas. Esto, a grandes rasgos, ya lo menciona el doctor Galdos en un trabajo que tú ya mencionaste, que encontraron los españoles con naciones oriundas del Valle del Chili. Sin embargo, el término nación no llega a encajar y hubo una polémica con Franklin Pierce porque si analizamos las crónicas del siglo XVI, nos vamos a dar cuenta que Cieza, Garcilaso, Guamán Poma, Juan de Betanzos, entre los principales, mencionan al quinto inca, Maita Cápac, que fue el que expandió el territorio incaico hacia el poniente, denominándolo Contisuyu por los indios contis que estaban pues en Condesuyos o Contisuyu, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que también ahí hay una política de movilizar poblaciones o fragmentos del núcleo de una población o una sociedad llamados mitimaes, mitmas o mitmacunas. Entonces lo que hizo Maita Cápac fue, cuando llega a este valle en su expansión del territorio incaico, para empezar no hizo ninguna fundación como legendaria o románticamente se pretende aseverar y configurar. Lo que él hizo fue dar una primera mirada al territorio y se dio cuenta de que era muy productivo, pero que carecía de población. Entonces, por eso vemos distintos grupos en todo el valle del río Chili, digámoslo, hasta Uchumayo, ¿no? Desde Chilín hasta Uchumayo, y que ninguno son parecidos, porque, por ejemplo, la mayoría no habla quechua, habla aymara, hablan puquina, hablan coli, hablan chinchaysuyo. Los yanaguaras son los únicos que hablan quechua. Esto lo hago en relación a un trabajo que Alfredo Torero hizo sobre las lenguas primitivas antes de que lleguen los españoles, ¿no? Entonces nos podemos imaginar un mosaico de distintos grupos étnicos a lo largo del río Chili, a ambas márgenes, y que cuando los españoles por primera vez recorren esta zona hacia 1535, se van a dar cuenta de que son unas tierras muy fértiles y prósperas. Esto le informan a Francisco Pizarro, que se encuentra en el Cusco, aún viendo qué se va a hacer pues, con la propia ciudad o qué disposiciones él va a emitir para configurar o iniciar el proceso de colonización del Tahuantinsuyo. Para 1537 tenemos pues a Diego de Almagro, que regresa de su expedición, su fracasada expedición al reino de Chile, y que él se aloja en la aldea de los Yarabayas, en lo que es hoy San Lázaro, como ya lo mencioné, con su disminuida hueste o expedición que tuvo un fracaso total al ser atacado por los mapuches, los chiriguanos y otros grupos de la zona del desierto de Tarapacá. Estuvo unos cuantos meses, 2 aproximadamente, recuperándose, y luego llega un chasqui con un documento firmado por Pizarro en el cual está pidiendo ayuda para que él vaya a socorrerlo al Cusco, porque Manco Inca lo había rodeado, había sitiado el Cusco y necesitaba refuerzos. Una tercera, por decirlo así, un tercer momento de la presencia hispana en el Valle del Chili es en el 1539, cuando Pedro de Alvarado va a hacer su expedición para continuar lo que inició
Diego de Almagro, que ya había fallecido por estas guerras intestinas entre españoles. Sin embargo, tenemos un documento del Archivo General de Indias que indica que en noviembre de 1539, Francisco Pizarro pasa por esta, no puedo llamar ciudad porque todavía no existe, sino por este valle del río Chili, con esos poblados prehispánicos, y mira con muy buenos ojos el área como para tener una villa, un poblado hispano que a partir de ahí articule toda la zona sur, o sea, el Pacífico, el desierto, el propio valle con el altiplano y hacia Charcas. Entonces, sí, perdón. Sí, así Alejandro, te iba, entonces, digamos que consolidando esta primera respuesta tuya acerca de la presencia de grupos étnicos, ¿no?, en el valle del río Chili o en el valle del Chili, antes de la fundación española, nos daría a entender que efectivamente pues había presencia, ¿no?, de estos grupos étnicos, población nativa, y que luego, como tú lo habías adelantado, ya se decide, en cierta forma, estratégicamente hablando, también fundar Arequipa en lo que viene a ser esta zona actual, ¿no?, del Valle del Chili, cerca, próximo a un río, que es el río Chili, y también muy cerca, bueno, no tan cerca, pero sí próximo también a la costa peruana, para poder articular un poco la sierra, ¿no?, la parte alta con la parte de la costa. Y sobre esta pregunta, que sería ya por qué razones se ubicó la fundación de Arequipa en el lugar que hoy está sentada la ciudad, y también sobre en qué consistió el acto de fundación de Villahermosa, vamos a regresar en el segundo bloque para que el profesor Alejandro Málaga Núñez Ceballos nos pueda responder. Bien, amigos, continuamos entonces con las tertulias sobre patrimonio de Arequipa, en esta oportunidad dedicada a la Fundación Española de la ciudad. Lo hacemos en el marco también del mes aniversario de Arequipa, y estamos en compañía del historiador Alejandro Málaga Núñez Ceballos, quien está conversando con nosotros acerca del tema planteado para el día de hoy. Y en la primera parte, en el primer bloque, hablábamos de lo que encontraron los españoles antes de la fundación española, y ahora quedó pendiente responder por parte de Alejandro Málaga Núñez Ceballos por qué razón se estableció que sea fundada la ciudad en el Valle del Chili. ¿Cuál es la razón estratégica, geopolítica, económica, comercial que indujo a los fundadores a fundar Arequipa en este lugar? Y también, ¿por qué razón, cómo se llevó a cabo el acto de fundación, ¿no? Que sabemos que las ciudades, la fundación de ciudades es un acto jurídico, digamos, que viene de Occidente, que antes no hubo fundación inca, como tú lo mencionabas, la famosa leyenda de la fundación inca, que solo es una leyenda. Pero, ¿en qué consistió ese acto jurídico de fundación española? Alejandro, por favor. Muy bien, gracias por la pregunta. Como un antecedente, vamos a ver que Francisco Pizarro ordena que se funde una villa cerca al mar. Eso fue en Huacapuy, Camaná. Sin embargo, fue desactivada a los pocos meses porque no se contaba con agua potable. Alegaron a Pizarro a través de un documento los primeros vecinos que los indios no colaboraban, que el clima no era benigno, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que ya como marqués y gobernador, Pizarro ordena que se funde en la margen izquierda del río Chili, en los terrenos de cultivo, las chacras que eran trabajadas por los yarabayas, la ciudad. Entonces es así que esos vecinos se mudan al barrio de San Lázaro, en ese momento es la aldea, como ya mencioné, y un 15 de agosto hay que tener en cuenta que los españoles, los conquistadores, siempre advocan alguna fundación al santo o santa de ese día, por eso siempre el cura que los acompaña tiene un santoral. Entonces, un 15 de agosto, García Manuel de Carvajal, actuando como teniente de gobernador de Francisco Pizarro, y según Santiago Martínez, 98 personas
porque todos ellos eran hombres. Según otros estudios posteriores, entre ellos uno mío, he podido demostrar que eran 118, o sea, unos 20 más, además de 4 o 5 esclavos, los curacas de la zona y otra cantidad de naturales, en lo que actualmente es la Plaza de Armas. Primero, el rito lo inició García Manuel de Carvajal con el desafío, que es desenvainar su espada y hacer una cruz hacia los 4 puntos cardinales, y se llama el desafío porque él desafía quién lo va a detener en su acto de fundación. 2, como nadie lo detuvo, es que el notario Alonso de Luque empieza a redactar el acta, y en simultáneo se planta una picota. Una picota es un tronco que representa a la justicia del rey, la justicia real, y probablemente estuvo clavado entre el portal de la municipalidad y el Tuturuto, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se iban a realizar todos los actos de justicia a los que estén pues en la calidad de faltosos contra las disposiciones reales. Las nuevas leyes de Indias ordenaban que toda villa tenía que ser fundada cerca a un río, para que cuente con agua fresca, que haya un buen clima, que haya bosques cercanos para sacar leña y madera para elaborar las puertas, techos, ventanas, etcétera, etcétera. Entonces, después de este acto de fundación, se trazó a cordel y estacas cuadrados, ¿no? Lo que técnicamente se llama un damero de 56 manzanas. Claro que con el tiempo algunas se fueron deformando o uniendo, por ejemplo el caso de la Tercera Orden, Santa Catalina, etcétera, etcétera, y posteriormente se empezaron a repartir los solares. El primero fue obviamente para el poder político, que fue el Cabildo Civil, nuestra actual municipalidad. El segundo, al frente, fue para el poder eclesiástico, la iglesia de San Pedro, porque no es la catedral, ya que somos parte del obispado del Cusco. Y los laterales, tanto el de Flores como el de San Agustín, ahí se repartieron los primeros solares para los fundadores o vecinos más importantes. Entre ellos habían algunos nobles, y hay que tener en cuenta que a medida que uno se va alejando del centro, de la Plaza de Armas, ese vecino va perdiendo importancia o prestancia social. Entonces los que vivían o a los que les entregaron un solar, por ejemplo en la calle Colón, en la actual calle Colón, esos fueron zapateros, curtidores, no eran los protagonistas del acto de fundación. Posteriormente también a los principales 48 o 50 vecinos se les repartieron tierras en el ejido o en la barranca. El ejido es lo que actualmente sería la Avenida La Marina, y la barranca sería lo que actualmente es Yanaguara, el Beaterio concretamente. Y Alejandro, dime, tú has mencionado, si no me equivoco, has afirmado que fueron 115, ¿no? ¿Cierto? Aproximadamente. 115 aproximadamente los que participaron de la fundación. Pero también, ¿cuál era la composición social de los que estaban ahí presentes? Porque no sé si están dentro de los 115, tú hablas también de la presencia de esclavos, ¿no? De nativos, ¿no? Mujeres también estuvieron presentes en el acto de fundación. ¿Cómo fue esa composición social? Y también, ¿qué tradiciones comenzaron a partir del 15 de agosto de 1540 en adelante? ¿Qué tradiciones españolas comenzaron a ser practicadas en el Valle del Chili? Bueno, los primeros fundadores, o la primigenia sociedad arequipeña, parte de ella la podemos descubrir en el libro Men of Cajamarca de James Lockhart, en donde él menciona que la mayoría de ellos son andaluces. Posteriormente están los extremeños y castellanos, ¿no? Tanto de Castilla la Vieja como Castilla la Nueva. Entonces, en el acto de fundación, según él, hay 5 nobles, que son los que le piden a Alonso Ruiz y a Lucas Martínez Vegaso que en septiembre de 1540 viajen a España. Ellos vuelven un año después y traen un primer galardón. Ese galardón es el título de ciudad concedido por el rey a través de una cédula real, y le concede un estandarte real
le concede un estandarte real. Entonces, la población de Arequipa como urbe fue elevada de Villa Hermosa a Ciudad de Arequipa en el 41, septiembre del 41, ¿no? Durante las guerras civiles la población fue pues muy leal al rey, por lo tanto cuando estuvo el virrey Toledo, quinto virrey del Perú, en los años 70, le concede a la población el título de fidelísima e ilustrísima, ¿no es cierto? Y en cuanto a y hay otros títulos posteriores, por ejemplo, cuando la población apoyó a los ejércitos reales a estar contra Pumacahua y también contra José Gabriel Condorcanqui, recibe el título de la provincia restauradora del Collao, ¿no? Pero eso ya es siglo XVIII y XIX. Pero en el siglo XVI, ¿qué costumbres empiezan? Pasear. Permíteme, Alejandro, ¿Sí? Esta respuesta tuya la vamos a dejar para el tercer bloque. Okay. Amigos, regresamos después de la pausa. Bien, continuamos en esta amena tertulia con el profesor Alejandro Málaga Núñez Ceballos, conversando sobre la Fundación Española de Arequipa, y nos gustaría preguntarte, Alejandro, para precisar y para que nuestros amigos que nos siguen a través de las redes, digamos, sepan con mayor precisión, ¿desde cuándo es que se sabe que Arequipa lleva ese nombre como tal? Arequipa, ¿no es cierto? Ese es el nombre que lleva la ciudad. ¿Desde cuándo es que se establece esa denominación de Arequipa? Bueno, Javier Delgado, en 1891, en un pequeño libro, da a conocer un fragmento del acta de fundación, que posteriormente Víctor M. Barriga revisa en el Archivo General de Indias una copia de la misma, y el nombre de Arequipa es Villa Hermosa de Nuestra Señora de la Asunción, Arequipa. Ese es el nombre completo. O sea, desde el 15 de agosto de 1540, sino que nosotros nos hemos acostumbrado a decir simplemente Arequipa. Pero hay que tener en cuenta lo que anteriormente mencioné, que pasó de ser Villahermosa, pasó a Ciudad de Arequipa. Sí. Claro. Bien, casi un año después de fundada Villahermosa, en el lugar, en el territorio donde actualmente se asienta la ciudad de Arequipa, pues ya los españoles estaban, los primeros vecinos de la ciudad de Arequipa, ya estaban haciendo vida en común, y también habían llegado con ellos muchas tradiciones. ¿Cuáles son esas tradiciones que llegaron con ellos y que se pusieron en práctica en nuestra ciudad? Bueno, el primer año de fundación de vida de Arequipa, en 1541, de acuerdo a las disposiciones de los cabildantes municipales, indican que se hizo con una corrida de toros, pero no es la corrida de toros que estamos acostumbrados a ver, es simplemente sueltan 3, 4 toros y el torero tiene una lanza y no tiene capa, incluso la lanza la utiliza para saltar sobre el toro. Esto fue hecho porque no hay una plaza, sino en la plaza de armas, en la plaza mayor. Entonces tampoco se le ponían banderillas ni entraba un picador, sino simplemente en un momento dado ese torero, que tampoco tenía un traje de luces ni el goyesco que estamos acostumbrados a ver, la lanza la apoyaba en su pie y la levantaba. Entonces cuando venía el toro lo clavaba por el pecho y ahí acababa todo. No había cortada de oreja, ni rabo, ni tampoco había un juez, ni una pequeña banda, ¿no? También se acostumbró a que cada 15 de agosto, muy temprano, después de la primera misa, se paseaba el estandarte real. Pasear el estandarte real es pasear un símbolo que el rey otorga, por el cual esa población dejó de ser una villa y subió a la categoría de ciudad. Por eso, a futuro sería importante no seguir paseando el estandarte, sino la bandera, que es un fragmento de ese estandarte, y que esa bandera nos reconoce como ciudad republicana, y ya no como una ciudad parte de un virreinato. Claro. Bueno, en realidad forma parte también de esa
esa tradición, de esta historia, ¿no es cierto?, que es una continuidad en el tiempo. Pero aparte de la corrida de toros que se desarrollaba en la Plaza Mayor de la ciudad, digamos, ¿qué otras costumbres y cómo era la vida cotidiana en la ciudad de Arequipa en esas primeras décadas, ¿no? También cómo funcionaba el comercio en tu investigación, en tu libro acerca de los africanos en Arequipa. Tú hablas de las primeras compraventas, qué papel cumplían los africanos y los nativos, ¿no?, para el desarrollo de las actividades de comercio, las actividades cotidianas en la ciudad de Arequipa. Bueno, ese libro lo hice hace ya algunos años con mi colega Freddy Nina y tenía como por objeto mostrar que en Arequipa, si bien a la actualidad casi no hay gente afroperuana que podamos ver en la calle, en ese siglo XVI, un tercio de la población de Arequipa del siglo XVI provenían de 15 a 17 distintos grupos o lugares del África, ¿no? Como Bram, Zulú, Mandinga, etcétera, etcétera, Terranova, y eran esclavos que eran traídos y desembarcados en Quilca, también en Chule. Un esclavo de unos 18 años más o menos podía costar unos 150, 180 pesos, tenía que tener todas sus extremidades completas, sus dientes. En los contratos que pudimos ver hay una cláusula muy interesante que dice que de noche no bailaba alrededor del fuego ni quemaba la vivienda del amo, ¿no? Eso era importante porque atentaba contra el propietario. Y también desvirtuar esa versión de que el amo está que le pega y le pega al esclavo, no. En este caso, los españoles en los esclavos ven una inversión. Si le pego mucho, se deteriora la salud del esclavo, ¿no? Entonces, los tratantes en algunos casos se quedaban con algunos esclavos para enseñarles un oficio de carpintero, de herrero, de mulero, ¿no? Entonces ya no iba a costar en Arequipa 200 pesos, sino 300, pero mejor llevarlo a Potosí y ahí lo vendían en 800 pesos porque era un negro joven, era un africano que tenía un oficio que era muy escaso y también muy necesitado por la población española. Se compran también mujeres africanas para que sean algo así como las ayudantes o damas que ayudaban a vestir a las mujeres españolas de alcurnia que llegaron aquí a vivir. Algunas son pertenecen a algunas casas nobiliarias y que son casadas con encomenderos famosos como Francisco Noverol de Ulloa, Miguel Cornejo. Ambos fueron 2, 3 veces alcaldes de Arequipa, 4 veces regidores, y sus inversiones están en torno no solamente a ser encomenderos y percibir esa renta, sino también descubrir minas y comerciar todo tipo de objetos que eran necesarios. Yo tengo un trabajo que ya lo he convertido en libro, que va a salir dentro de poco, espero, antes de que acabe este año, sobre el comercio del vino en el siglo XVI. Solamente me he abocado al siglo XVI porque encontré mucha información y he podido ver que de 1540 hasta 1557 todo el vino que hubo en Arequipa era traído de Castilla. A partir de 1557, por ejemplo, se ha podido detectar algunos lugares como Porongoche, Tiabaya, Sachaca, Uchumayo y el área donde actualmente está esta urbanización de Vallecito, donde se llegó a producir vino, ¿no? Claro, con tantos terremotos y con la expansión urbana no han quedado restos, pero en los manuscritos que están en el archivo regional, ahí hemos podido ubicarlos. Interesante. Y justamente hablando, tú lo mencionabas ya, acerca de las primeras autoridades en la Arequipa colonial después de fundada, ¿no? La profesora historiadora española María del Carmen Carlé hablaba de una diarquía, ¿no? Tú sabes que las ciudades son de la antigüedad y del medioevo, y la diarquía estaba integrado por estos funcionarios que venían a ser los alcaldes y también la asamblea de regidores, ¿no? El consejo propiamente dicho.
Entonces, ¿cuáles fueron las primeras autoridades que tuvo Arequipa después de su fundación? Bueno, lo tenemos como teniente de gobernador, pues, a García Manuel de Carvajal, brazo derecho de Pizarro, y el primer alcalde es Juan de la Torre, ¿no? Entonces, pero vamos a ver que la configuración municipal son 2 alcaldes, uno principal y uno ordinario, y 6 regidores, además de los fieles ejecutores. Los fieles ejecutores son los que se encargan del control de precios, de las balanzas, las medidas, de que no haya contrabando, de que el comercio se dé pues de acuerdo a las disposiciones municipales emanadas a partir de las ordenanzas municipales, que no todas se encuentran en el archivo porque con el tiempo se han deteriorado, han sido depredadas, etcétera, etcétera. Pero lo que sí, si hacemos un análisis de los primeros funcionarios, los primeros fundadores, la mayoría de ellos han sido más de 2 veces alcalde de Arequipa. ¿Por qué? Porque los alcaldes y regidores se eligen cada 1 de enero, entonces su periodo de gobierno es solo 1 año. Otra cosa, no perciben sueldo. Entonces, al no percibir sueldo, ¿con qué pagan el tiempo que dedican a las sesiones en el municipio? Con alguna ordenanza que de una manera muy encubierta o disfrazada a él o algún familiar se le otorga pues alguna concesión o en todo caso se le da licencia para que solo uno de ellos pueda ser el tratante de esclavos o solo uno de ellos pueda traer y comerciar vino. Estamos hablando de pequeños que después se convirtieron en grandes monopolios del comercio, ¿no? Entonces, por ejemplo, Lucas Martínez Vegaso fue una vez alcalde, como 7 veces regidor, y después hizo que su grupo de amigos lo nombre regidor perpetuo. Antes de morir, renuncia al cargo y lo deja a su hijo. Entonces ahí también ya vemos que una primera generación enquistada en el municipio deja estas regalías a una segunda generación. Además que, por ejemplo, el caso de Alonso de Luque, el primer escribano, a una de sus hijas la casa con el segundo escribano. Él renuncia a ser escribano de Cabildo Civil y renuncia en su yerno para que él se convierta o tenga su mismo puesto, pero a cambio de que también lo elijan como alcalde, ¿no? Entonces es un juego político muy parecido al de ahora, que vemos a políticos que están en 2, 3 distintos partidos o agrupaciones políticas en menos de 5 años, ¿no? Sí, efectivamente, sobre el particular, Max Weber decía que con la ciudad surgen los partidos y los demagogos, ¿no? Los partidos y los demagogos. Pero también con la ciudad surge la civilización, y esto está vinculado a la idea de progreso material, ¿no? Y dinos, Alejandro, cuáles fueron esas primeras obras públicas que el primer municipio o cabildo de Arequipa en aquella época se propuso hacer para prestar mejores servicios en la ciudad de Arequipa, en esta urbe floreciente. Bueno, lo primero fue una disposición, una ordenanza municipal que a mí me pareció genial cuando la transcribí, y que era que todo vecino o todo español forastero que decidía avecindarse en nuestra ciudad, se le otorgaba un solar, pero a cambio tenía el tiempo o el lapso de 30 días para cercarlo. No podía estar, pues, como decimos, como un canchón baldío y que se llene de basura. Otra ordenanza muy importante es la ampliación de la red de las acequias, que todas venían de la famosa acequia Coa. El puente, que es un tema estudiado por la colega Rocío Villaverde, el puente, además está el puente real o el antiguo puente, cuando ya se construyó el nuevo puente, y después ambos tienen los nombres de nuestros héroes de la Guerra del Pacífico. También se contó con un hospital, un beaterio para indias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay que ver que las disposiciones en relación a la basura y el ornato son muy precisas, porque el que bota, como dice el documento, porquerías a las acequias, y tengamos en cuenta que en esa época no hay plástico, no hay cartón,
no hay un tipo de tela que contamina, no hay metales, no hay óxido, no hay residuos o relave minero, etcétera, etcétera, recibía una multa en dinero y también unos cuantos azotes, o era flagelado en la picota. Las Estupendo, casas, sí, estupendo, Alejandro. Sí, sí. estupendo. En realidad el tiempo nos ha quedado corto. Creo que a través de tu relato histórico hemos podido conocer diversos aspectos de la Fundación Española de Arequipa y sobre todo de la vida cotidiana. Queda pendiente en todo caso seguir abordando este tema. Muchas gracias, Alejandro, por tu tiempo y por tu participación. Y antes de acabar esta edición, queremos mencionar y dedicar este programa pues al profesor Nilo Cama Acero, lamentablemente fallecido como consecuencia de la pandemia que nos asola el mundo. Tuvimos el privilegio, la suerte de conversar con él en este programa de tertulia sobre patrimonio de Arequipa, en la misma biblioteca de la Escuela de Ciencias Histórico-Sociales, en el Archivo Mostajo, y tuvimos la oportunidad de intercambiar impresiones sobre el Archivo Mostajo. Realmente lamentamos mucho y ofrecemos pues, todo el pésame del caso a la familia del profesor Nilo Cama Acero. Luego, avisarles a amigos que para la próxima semana también estaremos con una nueva tertulia. En esta oportunidad tendremos como invitado al profesor César Sánchez Martínez. Hablaremos con él de un trabajo que es de su máximo interés, además fue materia de una tesis profesional dedicada a Ventura Trabada y su obra El suelo de Arequipa convertido en cielo. Finalmente, queremos agradecer como siempre a la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia por apoyarnos en la difusión de estas tertulias. Agradecerte nuevamente, Alejandro, por tu presencia y alguna palabra final de despedida. Bueno, muchas gracias y que esta pequeña entrevista o programa va de mi parte en homenaje al querido colega Nilo Gama Acero y además a toda la población arequipeña un feliz aniversario. Muchas Lo gracias. mismo. Gracias, amigos. Gracias, Alejandro. Gracias, Gonzalo. Y nos vemos la próxima semana.